Jornada financiera, la bolsa rebotó 6,5% y los dólares alternativos subieron con fuerza. En un marco de fuertes alzas en Wall Street, los ADR argentinos subieron hasta 8% y los bonos globales, más de 2%. El dólar libre avanzó a 383 pesos y el contado con liqui superó los 400 pesos. El BCRA vendió 96 millones de dólares americanos en el mercado. Las acciones y los bonos de Argentina finalizaron con notorias mejoras este jueves por compras especulativas ante sus atractivos retornos, en medio de crecientes dudas sobre el futuro de la economía doméstica, en un año electoral y una crisis bancaria externa que complica el panorama. Un mejor clima inversor en el exterior benefició el desempeño de los activos argentinos. Los indicadores de Wall Street treparon entre 1,2% y 2,5%, luego de conocerse que un consorcio de 11 grandes bancos estadounidenses anunció el jueves que va a depositar un total de $30.000 millones en First Republic Bank para apuntalar al asediado prestamista californiano. Se trata de una espectacular iniciativa coordinada de los prestamistas privados para reforzar el sistema tras la quiebra de 3 bancos medianos en la última semana. En tanto, el Credit Suisse, cuyas acciones escalaron este jueves un 19%, pidió en calidad de préstamo 50.000 millones de francos suizos, unos 54.000 millones de dólares americanos al Banco Central Suizo para fortalecer de forma preventiva su liquidez. La plaza accionaria argentina se destacó con una fuerte alza del 6,5% en su índice líder S&P Merval, el que mostró un cierre de 223.388 puntos, tras perder un 16,4% en pesos y 20% en dólares en las previas 5 sesiones de negocios. El Merval podría encontrar una resistencia en los 220.000 puntos y regresar con la tendencia bajista que tiene a medio plazo, estimó Alexander Londoño, analista de Active Trades. Ello significa que no es la macro argentina el driver de la caída, sino que el risk-off a nivel mundial está también golpeando con fuerza a los activos argentinos, a su vez plasmado en los globales argentinos, resumieron desde Portfolio Personal Inversiones. En Wall Street las cotizaciones en dólares de los ADR y acciones de compañías argentinas terminaron con ganancias generalizadas, lideradas por Banco Macro, más 7,9%, y Central Puerto, más 6,9%. La rápida reacción de las autoridades en Estados Unidos luego de los masivos retiros de depósitos en algunos bancos fue un factor central para evitar que el problema desatado por Silicon Valley Bank y otros bancos se convirtiera en algo sistémico, indicaron los expertos de Balance Capital. Me preocupa lo que está pasando, porque en 2008 estaba la frase que un banco es muy grande para caer, y ahora hay muchísimos bancos que son chicos y a la vez muy grandes para dejarlos caer, comentó Javier Timerman, socio de AdCap Grupo Financiero. En 2008, la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos usaron plata de los contribuyentes para rescatar con liquidez a ciertos bancos y compraron cosas con las que terminaron ganando plata. Ahora bien, una vez que se interviene con plata de los contribuyentes, debe penalizarse no al ahorrista que depositó su plata en el banco, pero sí al accionista, porque quebró. Hay que intervenir y sanear el banco o controlarlo, agregó. Los bonos en dólares de la Argentina ganaron 2,4% en promedio, según la evolución de los globales con ley extranjera en Wall Street, tras arrastrar pérdidas del 8% en la última semana, mientras que el riesgo país de JP Morgan restaba 61 unidades y alcanzaba los 2.428 puntos básicos a las 17:15 horas. Los bonos soberanos en el mercado abierto electrónico, MAE, mejoraron un 1,6% en su promedio en pesos, en una sesión volátil y con menores negocios. El BCRA subió las tasas. El directorio del Banco Central subió la tasa referencial en 300 puntos básicos, al 78% nominal anual para acompañar la presión inflacionaria que anualizada supera el 100% por primera vez desde 1991. La decisión del BCRA estuvo en línea con lo esperado, tras un febrero que confirmó el rebote inflacionario iniciado en diciembre. La suba en la tasa surge como respuesta a que en febrero el rendimiento real ex post de la tasa de política monetaria pasó a terreno negativo en el corto plazo, afirmó Santiago Menuquien, jefe de Research de Ecolatina. La entidad monetaria lucha también por mantener sus reservas internacionales en medio de un año complicado por una larga sequía que golpea con fuerzas las exportaciones agrícolas del país austral. En ese sentido,
el BCRA terminó la jornada con ventas por 96 millones de dólares americanos para atender la demanda en el mercado mayorista, en una sesión con negocios por 321 millones de dólares americanos en el segmento de contado, spot. Operadores dijeron que el monto de ventas de la fecha incluye compras de divisas de la provincia de Santa Fe por 26 millones de dólares americanos y otros 60 dólares americanos millones de la provincia de Mendoza. El BCRA encadenó 9 jornadas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y anota en marzo ventas netas por 739 millones de dólares americanos en el MULC y en el transcurso de 2023 el saldo negativo alcanza los 1.721 millones de dólares. Más allá de las preocupaciones que continúa despertando el cotidiano drenaje de divisas, especial atención despierta la suba de tasas del BCRA y una eventual aceleración en el crawling peg, ambos en busca de evitar mayores presiones cambiarias, señaló el economista Gustavo Ver. El dólar libre ganó 4 pesos en el día, a 383 pesos para la venta, y amplió a 8 pesos o un 2,1% la evolución de precio de marzo. En 2023 el dólar libre apunta a un aumento de 37 pesos o 10,7%, un ascenso inferior al de la inflación del periodo. Con un dólar mayorista que ascendió 38 centavos a 202,94 pesos, la brecha cambiaria quedó en el 88,7%. Este jueves también estuvieron operados en alza los dólares bursátiles, con un contado con liquidación, que marcó al mediodía un récord de 409 pesos a través del bono global 2030, GD30C, en BYMA, antes de divulgarse la suba de tasas del central. Esta paridad utilizada para girar divisas a una cuenta en el exterior cerró a 401,91 pesos, mientras que el dólar MEP con el Boñar 2030, al 30D, se pactó a 387,24 pesos. La Reserva Federal de Estados Unidos prestó 300.000 millones de dólares americanos en fondos de emergencia para evitar una crisis en los bancos. Las cifras ofrecen una primera idea de la magnitud de la ayuda prestada por el Banco Central norteamericano al sector financiero tras la quiebra de las dos entidades el pasado fin de semana. Los bancos con escasez de efectivo han pedido prestados cerca de 300.000 millones de dólares a la Reserva Federal en la última semana, según anunció la Fed el jueves. Casi la mitad del dinero, menos 143.000 millones de dólares, se destinó a sociedades de cartera de dos grandes bancos que quebraron la semana pasada, Silicon Valley Bank y Signature Bank, desatando una alarma generalizada en los mercados financieros. La Fed no identificó los bancos que recibieron la otra mitad de la financiación ni dijo cuántos de ellos lo hicieron. Las sociedades holding de los dos bancos quebrados fueron creadas por la Federal Deposit Insurance Corporation, que se ha hecho cargo de ambos bancos. El dinero que tomaron prestado se utilizó para pagar a sus depositantes no asegurados, con bonos propiedad de ambos bancos depositados como garantía. La FIC ha garantizado la devolución de los préstamos, según la Reserva Federal. Las cifras ofrecen una primera idea de la magnitud de la ayuda prestada por la Reserva Federal al sector financiero tras la quiebra de los dos bancos el pasado fin de semana. El resto del dinero lo tomaron prestado los bancos para obtener liquidez, probablemente, al menos en parte, para pagar a los depositantes que intentaron retirar su dinero. Muchos megabancos, como Bank of America, han declarado haber recibido entradas de fondos de bancos más pequeños desde las quiebras bancarias del pasado fin de semana. Otros 153.000 millones de dólares en préstamos de la Reserva Federal durante la semana pasada se obtuvieron a través de un antiguo programa denominado Ventanilla de Descuento, lo que supuso un nivel récord para ese programa. Los bancos pueden pedir prestado a la ventanilla de descuento hasta 90 días. Por lo general, en una semana solo se prestan a través de este programa entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. La Fed ha prestado otros 11.900 millones de dólares de un nuevo mecanismo de préstamo que anunció el domingo. El nuevo programa permite a los bancos obtener efectivo y pagar a los depositantes que retiren dinero. Los préstamos de emergencia concedidos la semana pasada por la Reserva Federal pretenden abordar una de las principales causas del colapso de los dos bancos. Silicon Valley y Signature poseían miles de millones de dólares en bonos del Tesoro y otros bonos aparentemente seguros que pagaban bajos tipos de interés. A lo largo del año pasado, a medida que la Reserva Federal elevaba constantemente su tipo de interés de referencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y otros bonos aumentaban.
Esto, a su vez, redujo el valor de los bonos del tesoro de menor rendimiento que tenían los bancos. Como resultado, los bancos no pudieron obtener suficiente efectivo de la venta de sus bonos del tesoro para pagar a los numerosos depositantes que intentaban retirar su dinero de los bancos. Fue una clásica corrida bancaria. Los programas de préstamo de la Reserva Federal, en particular el nuevo mecanismo que dio a conocer el domingo, permiten a las instituciones financieras depositar bonos como garantía y pedirlos prestados, en lugar de tener que venderlos. Para su nueva línea de préstamos, la Fed dijo que ha recibido $15.900 millones en garantías, más de los $11.900 millones que ha prestado. En ocasiones, los bancos ofrecen garantías a la Reserva Federal antes de conceder préstamos. Esto sugiere que se están realizando más préstamos. Se enojó un campeón del mundo, el fuerte encontronazo entre Pizele y Rashford en la Europa League. El defensor del Betis se puso cara a cara con el delantero del Manchester United en una jugada aislada del encuentro que se disputó en el Benito Villamarín de España y que decretó la clasificación de los ingleses a los cuartos de final de la competencia. Manchester United se llevó un triunfo del estadio Benito Villamarín por 1-0 ante el Betis que le permitió liquidar la serie de octavos de final de la Europa League y así avanzar a cuartos con un global de 5-1. A pesar de no contar con Alejandro Garnacho por lesión, aunque con la presencia en la saga de Lisandro Martínez, el equipo inglés no tuvo inconvenientes durante su excursión por España. Corría el minuto 34 de la primera etapa cuando el duelo comenzó a calentarse por un fuerte encontronazo entre el defensor argentino y campeón del mundo, Germán Pizele, y el atacante británico y autor del único tanto, Marcus Rashford. Todo comenzó con un pelotazo largo hacia la posición del delantero del United, quien partió en fuera de juego. De todas maneras, Rashford corrió hacia el balón y llegó antes que Pizele, quien lo estaba siguiendo. El jugador visitante cubrió la posición y frenó con su antebrazo a su rival. Esto no le gustó nada al exdefensor de River Plate, quien lo enfrentó y se le puso cara a cara ante el griterío del público del Betis. Se enojó el campeón del mundo, rotuló la escena ESPN en sus redes sociales. El árbitro Sjan Jevenavic notó que el clima se estaba poniendo cada vez más espeso y separó a los enojados futbolistas, que se siguieron hablando pero no pasaron a la acción física. El juez no tuvo demasiado trabajo en la continuidad del partido, ya que mostró una sola tarjeta amarilla al uruguayo Facundo Pellistri, del Manchester United. Lo cierto es que los Diablos Rojos no tuvieron problemas para pasar de ronda y continuar en carrera en busca de un título internacional. Los dirigidos por Erik ten Hag se clasificaron entre los 8 mejores del segundo certamen en importancia de Europa junto con Juventus, Unión Saint-Gilloise, Sevilla, Roma, Bayer Leverkusen, Feyenoord y Sporting Lisboa. Superó por penales al Arsenal. Ibarra dirigió su primera práctica de Boca Juniors tras salir del hospital y pateó el tablero, 3 cambios pesados y una apuesta. El entrenador patea el tablero de cara al duelo ante Instituto, este domingo desde las 19 en la Bombonera. Hugo Ibarra dirigió su primera práctica luego de haber sido dado de alta esta mañana tras sufrir en el ensayo matutino de ayer una epistaxis nasal de origen arterial. Debido a este inconveniente, el entrenador de Boca Juniors pasó la noche en el Hospital Italiano de San Justo y se reincorporó esta tarde, luego de que el Cineis cambiara al horario vespertino sus ensayos formales. El negro estuvo en el predio de Ezeiza y la novedad pasó por el probable equipo que alistó de cara al encuentro ante Instituto, este domingo desde las 19 en la Bombonera por la 8ª fecha de la Liga Profesional. En búsqueda de una rápida reacción, luego de la floja labor con derrota ante Banfield del pasado fin de semana, Ibarra pateó el tablero y sacó a 3 jugadores importantes de los 11 que habían comenzado ante el taladro. En el lateral derecho de la defensa, Luis Advíncula le cedió su lugar a Marcelo Guigent, en el mediocampo reemplazó a Alan Varela por Ezequiel Fernández, mientras que en la fase ofensiva, Sebastián Villa dejó su puesto para que lo ocupe Miguel Merentiel. De esta manera, Boca Juniors continuará jugando con el esquema 4-3-3, pero con la novedad de que tendrá a 2 referentes en la ofensiva como Benedetto y Merentiel. A ellos se le sumará el juvenil de gran presente, Luca Langouni. Por supuesto que aún restan 2 días más para que el entrenador continúe ensayando variantes, aunque todo hace indicar que de no mediar ningún inconveniente de último momento, Boca Juniors formaría ante el cuadro cordobés de la siguiente manera: Sergio Romero, Marcelo Guigent, Nicolás Figal, Bruno Valdés, Frank Fabra, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Óscar Romero, Luca Langouni, Darío Benedetto y Miguel Merentiel.
Pese al consejo de reposo de 48 horas formulado por los médicos, Hugo